Señores, hay un tema que la semana pasada iniciamos que tiene que ver con la desigualdad que hay en el sistema de salud y en el sistema de educación en lo que tiene que ver con algunos incentivos que reciben algún tipo de instituciones. ¿Y qué cosas se podían hacer para, sobre todo en el caso de la salud, estábamos viendo en el tema de la educación, qué se puede hacer con los centros privados de salud, que en este momento compiten con instituciones públicas y con un sistema que es igual para todos? Veíamos que hay instituciones, patronatos, ahora hay otra modalidad que se llaman, que no son manejados por sus directores, y son centros que reciben los medicamentos, reciben la inversión inicial, reciben el equipamiento, reciben la construcción y luego reciben las nóminas y la electricidad. Entonces, usted tiene los mismos ingresos que tiene un centro privado en desigualdad de la posibilidad de recibir esto. Conversando con el doctor Mena, vemos esta situación y decimos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuántos son? ¿A cuántas personas le brindan servicio estos 100 y pico de clínicas que hay? ¿Hasta dónde se puede medir? Estoy hablando no del problema del médico, estoy hablando de los prestadores de servicios de salud que no son médicos. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer para, así como en otros sectores hay incentivos? Porque yo soy de lo que digo que si tú puedes tener incentivo a la zona franca, incentivo al turismo, incentivo en la frontera, incentivo en todos los lados, ¿qué cosas se pueden en el área de la salud y la educación? Que yo creo que después de comer es lo más importante. ¿Qué cosas se pueden buscar en estos sectores que puedan recibir algún tipo de incentivo, tal vez marcado? Y cuando digo marcado, en el área de la salud y de la educación, son de las pocas áreas que los incentivos se pueden devolver. Incentivos fiscales. No me digan a mí que la salud y la educación no tiene ITEVI. Eso no estamos hablando de ese tipo de impuestos. Estamos hablando de incentivos fiscales. ¿Por qué un proyecto turístico puede tener exención de impuestos sobre la renta y un proyecto de salud no? Y en el área de la salud y de la educación son de las pocas áreas que, como decía el doctor Jacín siempre, se puede devolver. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si un colegio o una universidad otorga una beca, recibe un incentivo, puede devolver esa misma cantidad de incentivos en estudiantes, en becas a estudiantes. O un centro médico puede decir que si usted está recibiendo un subsidio, sea usted una clínica, un hospital, un patronato, usted puede devolver eso que le están dando en servicios médicos. Pero por lo menos se le garantiza a esas áreas que son derechos fundamentales, ¿verdad? Salud y educación. Se le devuelve a esas áreas la posibilidad de mantener un equilibrio. Porque miren,
cuando usted se pone a ver que todos esos centros públicos y de patronatos inician su construcción en un terreno que no compraron, con una construcción gratis, con un equipamiento que se lo suministre el Estado, y luego te pagan los gastos. Pero al final del camino, ya nosotros tenemos hoy que la salud se ha ido universalizando. Entonces, todo el mundo tiene los mismos ingresos, los mismos volúmenes, las mismas tarifas dentro del plan básico de salud y el mismo sistema de copago. Y entonces, y cuando hablo en el área de la educación, mencioné 2 casos que se hablaron la semana pasada. El nuevo ministro entró y de una vez habló de que tenía que duplicar el presupuesto de la capacitación de maestros. Un caso, ¿verdad? Luego, vamos a alquilar planteles porque los muchachos, oigan bien, porque los muchachos no caben en las aulas que están construidas. Vamos a alquilar locales. Y luego me faltan 12,000 maestros para poder suplir el año escolar. Entonces, te faltan maestros, te faltan aulas. Estoy poniendo solamente las declaraciones de una semana. Entonces, pienso, ven acá, se ha determinado cuál es el costo, dónde faltan esos 12,000, esos muchachos que no hay aulas para ellos, dónde están ubicados. Porque cuando se coloquen esas aulas también hay que colocarle profesores, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta al sistema público de educación un niño, un joven, por año? ¿Cuánto le cuesta al sistema, al presupuesto nacional? 1. Y yo creo que ahí está. Dividan 220,000 millones o 230,000 millones entre 3 millones de niños. Le cuesta 5 o 6 mil pesos mensuales. Tomemos los colegios privados de la zona donde hay huecos, y díganle, vengan, yo no voy a alquilar, yo no voy a poner más maestros, yo te voy a mandar 200 niños, yo te voy a mandar 100 niños. Hay un ejercicio que recuerdo que también aquí se hizo referencia, cuando se mencionó que a los colegios que tenían que ver con las iglesias, que eran deficitarios, en el gobierno pasado creo que tomaron, aquí se habló de eso, que el ministerio tomó el control de esas estructuras. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Por ejemplo, en el colegio Don Bosco tenían un estudiante que pagaba 5,000 pesos mensuales en primaria, en primer grado. Ese estudiante, educación, le dio al colegio una serie de ayudas que pudo reducir la matrícula a 2,000 pesos mensuales. Creo que le pagó los profesores y el desayuno y los libros. Y tengo noticias de que la iglesia le entregó 54 colegios al Ministerio de Educación. Entonces, ese precedente tal vez no en las mismas condiciones, porque yo lo que estoy hablando es de identificar un modelo en el cual la estructura pública, que hoy tiene deficiencia, pero tiene presupuesto, pueda hacer una combinación en el área de la salud y en el área de educación ahora, con la diferencia de que en estas 2 áreas se puede lograr lo que tú decías, sí, pero que era devolver a los niños, al Estado, esa ayuda. Cuando tú comenzaste, tú dijiste
Si aquí se da un incentivo industrial, ¿por qué no se da un incentivo de salud? Tú sabías que una consulta de atención primaria subsidiada paga 300 pesos. ¿Tú sabes cuánto les retienen a ese centro? El 10%. El 10%, 274 pesos. No da ni para saludar al paciente, ni para decirle buenos días y siéntese. 274 pesos. Y si es contributivo, es 500 menos 50. Un sobre de hilo cuesta 300. ¿Qué dice? Un sobre de hilo de sutura. Entonces, yo creo, la emergencia es imposible. La emergencia es imposible. La emergencia en atención primaria no se puede cubrir porque una emergencia la pagan en 300 pesos y el hilo de sutura, cuando tú rompes el fraquito para sacar el hilo que está conservado, cuesta 500 pesos. Entonces es imposible hacer eso, es imposible. Bien, hay otra parte. Pero hay un problema y es que hay una dilución de eso. Ahí está Pacheco, yo no sé si tú viste las declaraciones de Pacheco ayer, que el Estado es rascarse el bolsillo. Yo no sé qué significa eso. Yo no sé lo que significa eso. Bueno, señores, en el área de la educación se puede mezclar todo esto de la capacitación de maestros, de poner algún tipo de incentivo, alianzas con los colegios privados, sobre todo los que tienen que ver con las iglesias, con el sector más. Hay un colegio privado de las que están en la ciudad, en las provincias, en los barrios, que no es un colegio privado, que está muy cerca de lo que es una escuela pública a nivel de costo. Entonces, colegios que sus profesores se le van porque le pagaban 30 y pico de mil pesos y ahora en el ministerio le pagan 50. Que se busque la forma de poder cuantificar cuánto nos cuesta un estudiante al sistema público y en adición a eso, cuánto nos cuesta un estudiante para nosotros poder ver qué integración se hace en el área de la salud, en el área de la educación, con los centros. Mira, usted va a apoyar X número de centros médicos. Entonces usted se sienta y le dice a esos centros que tienen que devolver un número de consultas y un número de procedimientos. Que eso no se da en las otras áreas. No se da en las otras áreas. Y de esto se va a hablar muchísimo, muchísimo, porque de lo contrario, el sistema privado de salud y el sistema privado de educación tendrá serios problemas. Y no estoy hablando del sistema privado y público que utilizan las grandes universidades, los grandes colegios caros, bilingües, trilingües y todo eso, ni estoy hablando ni de los centros médicos que no cogen seguro. Estoy hablando de los que están ahí, de los que tú utilizas, que es esa franja de ese centro médico del que tiene un seguro contributivo con plan básico, que tiene que utilizar lo que su seguro le da, que no quiere ir a un hospital, entonces tiene que ir a un hospital de esos que tienen patronato, para no mencionar nombres, o tiene que ir a una clínica que vaya de acuerdo con su bolsillo y que esté afiliada a ese seguro que usted tiene. Estoy hablando de ese colegio privado que paga la clase media baja, que no quiere mandar, o por cercanía, o por calidad de la educación, o por todo, ¿verdad?,
a sus hijos a la escuela pública y que puede buscar y que siempre busca, cuando son chiquitos, un preescolar para dejarlo por ahí. Cuando van a primero, busca un colegito de unas profesoras que lo abrió en el barrio, o de una monja o de una iglesia. Ese es el tipo de colegio privado que lo utiliza la clase media y que entre dos personas que trabajan, que se gana en una familia que entran 40, 50, 60, 70 mil, 80 mil pesos mensuales, entre los dos esposos trabajando, esos son los que tienen que pagar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de mil pesos de colegio. Depende de cuántos hijos tengan. De esos tipos de colegios. Yo no hablo de los colegios de 25 mil pesos por estudiante por mes. De eso no está en discusión. Por último, vamos a prestarle atención. Ahí veo a varios sectores hablando de la discusión con la seguridad social. Y Adolfo Pérez, director del Promese, habla de que hay que prestarle atención al tema de los medicamentos de alto costo. Medicamentos de alto costo. Señores, que expliquen bien, porque aquí se puede medir cuánto gasta un gobierno en medicamentos de alto costo, a quién se le dan esos medicamentos, por qué se le dan esos medicamentos, cuánto cuesta ese paciente y sobre todo que este gobierno debiera iniciar diciendo cuántos pacientes bajo ese programa recibió y cuántos pacientes bajo ese programa tiene hoy. Porque la información que tengo es que casi se han duplicado la cantidad de pacientes. Entonces, si tú tenías 3,000 pacientes y ahora tú tienes 6,000, y tú tenías un presupuesto de 4,000 y ahora de 7,000, entonces, con un tema de pandemia, de suministro, de presupuesto, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Qué debe de hacer esto? Lo primero es que le digan a la gente lo que han hecho, para que sepa que el doble de la gente está bajo ese programa de medicamentos de alto costo. Eso es lo primero, el doble de la persona, porque tú sabes cómo nunca va a faltar presupuesto y nunca van a faltar medicamentos, dejando los 3,000 que estaban y los otros 4,000 que se mueran. Pero yo lo que creo no es tanto que se haya duplicado el número de pacientes, sino que había una mitad de gente que no recibía los medicamentos. Pero es que la información que tenemos es que en gobierno pasado lo que se hizo fue que se limitó a una cantidad. No quiero tener problemas, este es el dinero que hay. Si a ti te dio un problema de esto, no, ya está lleno. En la lista tú no te puedes incluir. Sí. Entonces, que digan cuántos pacientes nuevos bajo este programa ellos tienen. Entonces, la estrategia para poder manejar eso. Entonces, dentro del sistema de seguridad social, algo tendrá que absorberlo el sistema. Las ARS, hasta dónde, dentro de tu cobertura. Dentro de tu cobertura, porque hay pacientes que tienen disponible. Tú me dices a mí que yo tengo 1 millón de pesos por evento por año. Y en otras ARS tú tienes hasta 2 millones de pesos por evento por año. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si yo tengo 1 millón de pesos en mi ARS, yo nunca debiera entrar al plan de lo que está ahí, pero al plan de salud pública de los medicamentos de alto costo. Yo podría solicitar, ¿tú sabes cuándo? Si se me acaba mi cobertura. Así es. Entonces, este es un tema complejo en el que la seguridad social será protagonista de la solución a este problema. Pero yo creo que ese es uno de los grandes logros, y creo que lo mencionó el presidente en su discurso. ¿Cuántos pacientes están? ¿Cuántos pacientes están bajo el programa nuevos en alto costo? Y ahí vamos a medir que se van a dar cuenta que ahora hay el doble de pacientes en este programa. Pausamos.